Bueno, mi nombre es Olga Bermúdez, soy estudiante de la licenciatura en preescolar en el CAU Barranquilla. Me encuentro en noveno semestre y pues voy a hablar sobre los enfoques de la investigación y sobre la investigación y sus metodologías. La investigación es un camino duro de seguir, es de mucho cuidado y pues tiene muchos caminos de espinas. En investigación se avanza un paso y se retrocede en tres. Pero pues todo esto lleva a lograr una satisfacción y a comprender que se puede analizar a fondo lo elegido a estudiar y analizar. Entonces, para investigar debemos elegir o plantear una técnica y metodología de investigación que consiste en la realización de pasos metodológicos que permiten llevar a cabo la experimentación teniendo la obligatoriedad de una sistematización. Es necesario sistematizar cada paso y cada proceso dentro de la investigación para así poder definir las condiciones del trabajo a realizar. Existen muchas maneras o tipos de investigación. Estudiar una investigación ajena también es una manera de investigar, es un tipo de investigación, pues se debe descubrir, analizar e identificar de una manera crítica el problema de investigación, sacar sus propias conclusiones y definiciones, plantear sus propias preguntas, sustentarlas, justificarlas, etc. Hablemos de dos paradigmas que son el cualitativo y el paradigma cuantitativo. El paradigma cuantitativo es lo más exacto que ocurre en la realidad social. Su perspectiva y distributiva de la investigación social. Entonces, el paradigma cuantitativo podemos decir que nos habla de un positivismo lógico que busca la causa de los fenómenos sociales como medición penetrante y controlada, no fundamentado en la realidad, es hipotético, deductivo, datos sólidos, estudio de casos múltiples y asume una realidad estable. Tiene técnicas de estadística, o sea, en sus técnicas está la estadística, encuesta, análisis de datos. Con este se puede construir conocimientos lo más objetivos posibles. En el paradigma cualitativo, que son técnicas basadas en el análisis del lenguaje, entrevistas, historia de vida, explican su comportamiento en la realidad, pretende comprender y explicar las estructuras latentes de la sociedad. Este es un paradigma que comprende la conducta humana. Se realizan observaciones naturalistas fundamentando en la realidad, descriptivo e inductivo. O sea, se fundamenta en la realidad descriptiva e inductiva y la realidad dinámica. Esta es una perspectiva estructural y dialéctica y comprende los significados de las conductas sociales y las acciones. ¿Qué se necesita? Justificar la investigación con originalidad, con pertinencia, utilidad del tema a tratar, que los objetos a investigar deben ser posibles para su abordaje y que sean relevantes o de servicio el estudio, que sea como importante, trascendental. Después, como pues lo decía al principio, todo es como es procesual, es paso a paso. Después
Se debe reunir el material necesario, reunir la información que responda a la hipótesis del tema que se haya elegido. Cuando ya se tenga eso, llevar al diario de la investigación. Después definir el marco metodológico de la investigación, sea cualitativa o cuantitativa. Volvemos a recordar que la cualitativa es donde más se utilizan los datos recogidos como entrevistas, archivos, información, y en la cuantitativa es la proporción para demostrar teorías que ya existen. Se necesita pues un plan de desarrollo personal, argumentar, criticar, se necesita una evaluación, como resolver ciertas preguntas de cómo va a ser la investigación, cuál es la estrategia y el enfoque, qué técnicas y métodos se van a utilizar y hacia quién está dirigida la investigación. Si entramos a comparar o hacer como un cuadro comparativo entre estos dos paradigmas, la base epistemológica del paradigma cuantitativo es un positivismo y un funcionalismo. En el paradigma cualitativo es la fenomenología, historicismo, interaccionismo, simbólicos. El énfasis del paradigma cuantitativo es deducción, conceptos operativos, medición objetiva. Y en el paradigma cualitativo es inducción, conceptos orientativos, comprensión y explicación. Para recoger la información en el cuantitativo son estructuradas y sistemáticas, y en el cualitativo es un poco más flexible. El análisis del cuantitativos a través de estadísticas y descriptivos es una cuantificación de la realidad social, cuánto, cantidad. Y el cualitativo es la interpretación y la explicación, la comprensión de discursos y estructuras latentes. O sea, más es como la definición o la explicación pues de lo que se estudia, más no estamos hablando de cantidades. Y los alcances de los resultados en el cuantitativo, la búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta, y en el cualitativo es la búsqueda cualitativa de los significados de la acción humana. Si hablamos del paradigma epistemológico, consiste en explicar un problema mediante una teoría, leyes o hipótesis mediante sus causas, y consiste en comprenderlo y en interpretarlo. El paradigma explicativo va incluido el empirismo, el realismo. El conocimiento se combina entre la percepción y la razón, conocimiento objetivos, individuales y pautas entre ellos. Habla de una realidad dividida en niveles y en subniveles, con propiedades y leyes donde se explica un fenómeno en particular. Estas buscan descripciones y relaciones entre características y los fenómenos que se estudia. Explica la ocurrencia de los fenómenos, se describen y buscan sus causas. La construcción de teoría de carácter deductivo, la comprobación de hipótesis, lógica del descubrimiento y la hipótesis, relación e investigación, objetos de estudio, medida de la ideología y valores del investigador, métodos cuantitativos para medición de características, análisis y datos obtenidos. Uno de estas, pues, de las teorías que se usan son las teorías de Durkheim,
el marxismo de Marx y el funcionalismo de las personas. Metodología. Metodología de la investigación cuantitativa. Los métodos cuantitativos son la investigación experimental, la investigación cuasi experimental, investigación correlacional, el estudio de casos cuantitativos, investigación ex post facto e investigación comparada. El método experimental es una investigación, es el procedimiento de pronto más indicado para hallar relaciones de causa-efecto. Las variables del método experimental, en este método se trabaja con el control de uno o más variables. Las etapas de la investigación experiencial son la presencia de un problema y la revisión previa de la literatura sobre este. Identificación y formulación del problema, la formulación de hipótesis y también pues explicativa de las variables, reducción de las consecuencias y diseño en el plan experimental. Cuando hablamos de método cuasi experimental, no alcanza el nivel de experimental porque no tiene el control y la manipulación absoluta de las variables y no hay manera de asegurar la equivalencia inicial.